De todos los períodos de la historia del arte occidental, la época del Renacimiento de principios del siglo XVI puede ser considerada la más grande de todas. Los descubrimientos y logros artísticos conseguidos por hombres como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano, entre otros muchos, fueron tan extraordinarios que resulta comprensible que muchos artistas que le siguieron, a fines del siglo XVI, no pudieran más que seguir el estilo de estos grandes maestros, sobre todo de Miguel Ángel. Esta fue la época del manierismo, un periodo que vio la creación de muchas obras magníficas, pero que fue rápidamente superado en toda Europa por una época mucho más significativa, la del barroco. La palabra deriva del término portugués baroqueo, que significa perla de forma irregular. No obstante, sabemos que a fines del siglo XVIII, esta palabra fue utilizada por los críticos de arte en sentido despectivo cuando describían el arte del siglo anterior. Los más benévolos lo consideraban decadente, los demás irrelevante. De todos modos, estas opiniones tan extendidas no prevalecieron y el arte del barroco, que corresponde básicamente al siglo XVII, está considerado en la actualidad como uno de los más interesantes de la historia del arte. La pintura y la escultura del barroco rompieron las reglas de la pintura anterior. Se realizaron composiciones mucho más dramáticas. Fueron creaciones donde había fuertes contrastes de luz y oscuridad, pasando de una escena iluminada como por un foco a las sombras más oscuras. Nos alejamos del Renacimiento que pintaba sobre un decorado. Ahora se nos hace partícipes y espectadores mucho más cercanos de un drama que está sucediendo ante nuestros ojos. Se incrementó la escala, la paleta de colores se hizo más rica y quizás las pinceladas fueron más enérgicas. El barroco marcó un regreso al formato casi natural, a una disposición de los decorados realistas, con personajes contemporáneos interactuando con escenas religiosas. Se percibe la prolongación hacia el exterior del espacio y su versatilidad. Su principal característica fue la calidad de la luz y del color. El nacimiento de la era del barroco en el arte se puede encontrar no en el norte de Europa, donde los cambios en la sociedad fueron quizás más acusados, sino en Roma, donde a fines del siglo XVI, dos artistas realizaron sus obras más grandes, Carracci y Caravaggio. Nacido en Bolonia en 1560, Aníbal Carracci perteneció a una familia de artistas que fundó la primera Academia Moderna de Arte en su ciudad natal. Esto ya fue en sí un avance significativo. Por primera vez en la Edad Moderna se comenzaron a enseñar formalmente técnicas artísticas a los estudiantes. Pero Aníbal Carracci demostró ser un maestro cuando se desplazó a Roma en 1595 para llevar a cabo un encargo verdaderamente grandioso: realizar los frescos del techo del Palacio Farnesio, representando escenas de amor de dioses paganos, según las describió el poeta romano Ovidio. Fue un trabajo que duró 7 años y le confirió gran fama. El simple hecho de realizar una obra de esta envergadura ya representaba un logro enorme. Pero además las figuras dibujadas por Carracci son muy significativas para los historiadores de arte. Son, sin lugar a dudas, humanas, libres de la distorsión estilística de las formas, tan específica del manierismo coetáneo. Como veremos, la representación visual del ser humano fue una de las características más importantes del barroco, incluso en las imágenes religiosas que seguirían siendo tan importantes para los artistas de los países católicos. Pero en uno de los más delicados trabajos religiosos de Carracci, La Lamentación de Cristo, es su uso teatral de la luz y las sombras lo que le asegura un lugar entre los dos grandes artistas italianos del primer período del barroco. El segundo artista italiano importante de principios del barroco, Miguel Ángel Marici, nació en un pueblecito del norte de Italia en 1573 y se le conoció con el nombre de su pueblo natal, Caravaggio. Al igual que su compatriota Carracci, se trasladó a Roma siendo un joven artista y muy pronto fue conocido no solo por sus colegas y mecenas, sino por los magistrados y oficiales de la ley. Era muy temperamental, con tendencias violentas.
Esto le llevó en 1606 a ser condenado por asesinato. Fue tal vez este fuerte rasgo individualista el que dio forma a sus obras maestras, entre las que destacan las de temática religiosa. En un país católico como Italia, esto no era sorprendente. La Iglesia, el mecenas más importante, favorecía activamente la producción de imágenes religiosas. El Concilio de Trento en 1563, que fue la respuesta del catolicismo a la reforma protestante del norte de Europa, impulsó la creación de las artes plásticas para transmitir el mensaje de las Sagradas Escrituras a los laicos. Las iglesias protestantes, como ya veremos, se oponían completamente al fomento de las artes plásticas. A principios del siglo XVII, los encargos religiosos de Roma proporcionaron la mayor fuente de ingresos a los artistas, y Caravaggio no fue una excepción. La importancia de Caravaggio radica en que sus imágenes religiosas transmiten una sensación única de realismo, un estilo a menudo llamado naturalismo. En su Conversión de San Pablo, Caravaggio fue capaz de expresar un profundo mensaje espiritual mediante el impactante uso de la luz que surge del fondo oscuro, iluminando la conversión. Convierte así lo que podría ser percibido en primera instancia como un accidente sin importancia de aquella época en la descripción de un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia. La contraposición tan radical entre la luz y la oscuridad utilizada por Caravaggio es una técnica que recibió el nombre de tenebrismo e iba a influir de manera significativa en el arte barroco de Europa. Utilizaba fuertes contrastes de luz y oscuridad. Iluminaba ciertas partes para que las figuras y la acción quedaran en cierto modo puestas de relieve por focos, excluyendo de ellos todos los elementos externos, de manera que la mirada se centrara solo en la parte humana de la escena. En La flagelación de Caravaggio, pintado en Nápoles cuando se refugió allí huyendo de la acusación de asesinato, se puede observar este naturalismo de un modo similar. A pesar de las críticas, Caravaggio se mantuvo firme en sus convicciones y de todas sus obras, quizás sea su imagen de la incredulidad de Santo Tomás la que mejor ilustra su genio. Participamos de cerca en la escena. Casi podemos sentir el dedo del dubitativo Tomás introduciéndose en el costado de Cristo, y hay en ello algo espeluznante. Se le pone a uno la carne de gallina. El artista no se retrae ante este detalle. También resultan creíbles los personajes de esta escena del Nuevo Testamento. La escena central de la pintura destaca gracias a la intensa búsqueda del fogonazo de luz que ilumina el dramatismo de la situación. Aunque Caravaggio murió joven, a los 37 años, a pesar de haber conseguido eludir la pena de muerte, su trabajo tendría un efecto acusado sobre toda Europa, sobre todo en los países católicos como España y el sur de los Países Bajos, conocido entonces como Flandes. Su interés por describir al ser humano tal y como él lo veía fue motivo de inspiración para muchos artistas de Europa durante el Barroco. A medida que avanzaba el siglo XVII, los artistas barrocos italianos comenzaron a desarrollar un estilo particularmente grandioso, inspirado de nuevo en la búsqueda de la pompa y el esplendor para glorificar a la Iglesia católica. Uno de los más importantes de esta época, considerado por muchos como la figura más grande de aquel período en Italia, fue Gian Lorenzo Bernini, que fue un maestro de la pintura y la arquitectura, pero sobre todo de la escultura. Bernini nació en 1598 y su papel en la evolución del barroco romano y en la creación del gran estilo italiano fue fundamental, ya que recibió encargos de muchos monarcas y líderes religiosos de la época. Gran parte del trabajo de Bernini estuvo relacionado con la edificación de la Basílica de San Pedro, iniciada el siglo anterior. Con su baldaquín de bronce de casi 28 metros de altura sobre el altar mayor de la basílica, encargado por el Papa Urbano VIII, Bernini borró las fronteras entre escultura y arquitectura en una notable muestra de genialidad.
Obviamente, su trabajo se mantuvo en la línea de los requerimientos de la Iglesia. Urbano VIII fue solo el primero de los 7 papas para quien iba a trabajar Bernini. Quizás el mejor ejemplo de la obra de Bernini, y uno de los que encierran muchas de las características del barroco, es otra escultura que aún puede ser contemplada en Roma. Se trata de Santa Teresa en éxtasis. Es una maravilla de 3 metros de altura que está en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma y representa a la monja mística del siglo XVI, quien durante una de sus experiencias místicas se imaginó jubilosamente atravesada por una flecha lanzada por un ángel. Es un trabajo lleno de movimiento e intensidad, notable por su torturada y extática expresión. También es notable el uso que hizo Bernini de la luz, colocando el mármol con un fondo de rayos de bronce bajo una invisible ventana desde donde surge la luz. Bernini creó una ilusión perfecta. La luz parece descender del cielo. Quizás más que cualquier otra obra, Santa Teresa en éxtasis refleja el gusto del barroco italiano. Cuando la obra de Bernini quedó acabada en 1652, las obras de los primeros maestros italianos del barroco ya habían causado una gran impresión en otros lugares de Europa. Hacia 1603 se mostraron trabajos de Caravaggio en España, en Sevilla, hogar de un niño de 4 años que llegaría a ser el gran pintor de la España barroca y uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Velázquez. Casi desde el comienzo de su carrera artística, Velázquez dejó ver su particular genialidad. Aunque en el lienzo de 1620, El aguador de Sevilla, se observa la influencia del naturalismo de Caravaggio, como en las grandes obras italianas, las figuras son humanas, aunque a diferencia de Caravaggio, la intención de Velázquez fue retratar escenas de la vida cotidiana, tema que se extendería ampliamente. En los primeros trabajos de Velázquez es fácil observar la gran influencia que habían ejercido sobre él la luz y la oscuridad, la actitud oscura de Caravaggio. Pero a medida que iba desarrollando su carrera, su arte fue adquiriendo su propia personalidad. Buscaba una interpretación más realista de la naturaleza, tal como él la veía, y para dotar de vida a sus creaciones, utilizaba las luces y las sombras con más sutileza. La maravillosa capacidad de Velázquez para plasmar seres vivos en sus obras quedó patente desde los primeros años de su carrera artística. Nombrado pintor de la corte del rey Felipe IV a los 25 años, serían sus retratos los que le valieron la fama. Un ejemplo clásico de su técnica fue el retrato del Papa Inocencio X, realizado durante un viaje posterior a Roma. La dignidad del vicario de Cristo en la tierra era obvia, pero el pontífice retratado por el español era sin lugar a dudas un hombre, un ser mortal de carne y hueso, lleno de vida. No obstante, el grupo pictórico de Las Meninas, realizado cuando regresó a la corte de Madrid, sigue siendo para muchos críticos la obra maestra de Velázquez. Las Meninas es el cuadro más misterioso de todos los realizados por el pintor. Se trata de una princesa y su dama de honor, situadas en una habitación junto a las que aparece el propio Velázquez pintando sobre un caballete. Detrás, en un espejo, se puede ver la imagen de los padres de la princesa. Y más allá todavía, tras el cortinaje de la puerta, un guarda de palacio. Es una obra en la que se hace una distribución muy inteligente del espacio. Vemos a Velázquez detrás de ese enorme lienzo, asomándose para mirarnos, pero el pintor no deja claro qué detalles son reales y cuáles son sugeridos. La pintura entera gira en torno a la mirada. Velázquez nos está mirando y nosotros, por supuesto, al mirar, formamos parte de la habitación en la que el artista estaba pintando. Durante la primera mitad del siglo XVII, las ideas artísticas del barroco no solo influyeron en los artistas de España, siendo Velázquez el más grande con diferencia. También influyeron en las regiones dominadas por España, como Flandes, aproximadamente la zona que hoy ocupa Bélgica.
Un artista en particular incorporó estas influencias en su extensa creación: Peter Paul Rubens. Nacido en 1577 y educado en el catolicismo en el seno de una familia acomodada de Amberes, Rubens decidió ser artista y para desarrollar su carrera se mudó a Italia en 1600. Durante 8 años viajó y estudió tanto las obras de los maestros del Renacimiento como las de los artistas del barroco temprano, Carracci y Caravaggio. Cuando regresó a Amberes en 1608, había adquirido la capacidad técnica y la visión artística que le convertirían en un gigante del arte occidental. 2 años después de su regreso a Flandes, Rubens creó su primera gran obra, La Erección de la Cruz, un retablo para la Catedral de Amberes, realizado como casi todos sus trabajos posteriores en grandes dimensiones y en fuerte contraste con las tradiciones de los artistas del norte de Europa de la época. Es una imagen llena de contrastes entre luces y sombras que transmite una sensación de gran fuerza muscular, influencia de los maestros italianos como Carracci. Pero su maestría en la anatomía y su entusiasmo a la hora de dibujar el cuerpo humano, innovación esencial del Renacimiento, no se limitó al cuerpo masculino. Su dominio del desnudo femenino puede contemplarse hoy en Múnich en su Rapto de las hijas de Leuquipo, una obra que le valió sus credenciales barrocas con su sutil uso de la luz, su maravillosa forma de reproducir los tejidos y la piel y la creación de un espacio que parece rodear a las aprisionadas protagonistas de la historia. Maestro del color, creó una fuerte sensación de vitalidad y movimiento mediante estudiadas pinceladas. Confiaba en que podría dar vida a cualquier cosa y decía de sí mismo: tengo la capacidad mágica de convertir cualquier cosa en algo vivo, feliz e intensamente vivo. En su famoso autorretrato de 1639 podemos ver cómo aplicó su técnica en su propia representación. Pero también disfrutaba dibujando la suavidad luminosa de la carne femenina, las brillantes armaduras de figuras heroicas y las curtidas pieles de los animales en plena lucha. Podemos apreciar todas estas características juntas en su obra La caza del león, que pintó en 1617. En la pintura La caza del león vemos lo mejor del dramatismo de Rubens y, en mi opinión, lo que refleja el cuadro es ese dramatismo en movimiento, la descripción de la escena de la caza de un león. También la composición en diagonal refuerza esta sensación de movimiento. Hay riqueza en los colores. Se aprecia un diestro manejo de la paleta y unas pinceladas vigorosas. Sin duda, un pintor tan grande como Rubens habría destacado en cualquier entorno artístico. Pero en el norte, en la Holanda protestante, la situación de los artistas plásticos era muy distinta a la de Flandes y el resto de la Europa católica. Las iglesias protestantes se oponían frontalmente al fomento de las artes plásticas. Consideraban que las imágenes eran pecado, ya que estaban prohibidas por las Escrituras. Por ello, los artistas de Holanda tuvieron que buscar otros medios de vida, ya que dejaron de recibir encargos de retablos o techos de iglesias, como había sucedido hasta entonces con la Iglesia católica. Los artistas holandeses se concentraron pues en los retratos, los paisajes, las marinas, las naturalezas muertas, cualquier cosa que el artista considerase comercial. Aunque esto supuso la pobreza para muchos artistas, esta apertura hacia nuevos temas demostró ser un proceso liberador. Floreció especialmente el retrato, y los maestros retratistas no cesaban de recibir encargos de los adinerados hombres de negocios o de los gremios que controlaban la dinámica economía holandesa. Se desarrollaría una clara identidad barroca en la producción de los grandes maestros holandeses del período, siendo uno de los primeros y más finos retratistas de su época un hombre cuyas obras más famosas siguen siendo populares, Frans Hals. A principios del siglo XVII, el joven artista Hals estudió las nuevas técnicas de Carracci y Caravaggio y, tras una larga vida de trabajo en Haarlem,
aplicó estas innovaciones sobre todo en sus retratos de los mercaderes y ciudadanos acaudalados de su comunidad. Su maestría para captar la humanidad de sus conciudadanos y su forma de abordar el naturalismo, tan propia del barroco, reflejan de forma impresionante el espíritu de su tiempo. En el banquete de los oficiales de la Guardia de San Jorge, un encargo típico de la época, hizo que la celebración pintada en el lienzo cobrase vida. La habilidad de Hals para captar la personalidad de los oficiales retratados resulta notable, pero en los retratos individuales su técnica fue incluso más portentosa, como se puede ver en el retrato de un mercader holandés de 1633, Pieter van der Broek. Contemplando esta imagen, casi se puede creer que Hals captó a su contemporáneo en una auténtica instantánea. Pero la fama de Frans Hals se debe a un retrato en particular, El Caballero Sonriente de 1624. En El Caballero Sonriente, cada detalle fue analizado meticulosamente, pero la pintura fue aplicada con exquisita sencillez, de modo que ambos elementos funcionaron en armonía, aun siendo contradictorios. De esta manera, pretendió centrar la atención sobre la cara, sobre los gestos. Dio forma a ese rostro a base de pinceladas sueltas. Parece que se ríe. Y esto no se logró mediante un trabajo detallista. Según el consejo de Leonardo, a veces conviene sugerir las cosas en lugar de definirlas de forma explícita. Frans Hals utilizó básicamente una paleta de colores sencilla, ocres, negros y blancos, pero a pesar de sus recursos limitados, manejó el pincel con maestría y fue capaz de realizar algunos retratos extraordinarios. A pesar de los magníficos logros de Hals en la realización de retratos en la Holanda del siglo XVII, fue superado por uno de sus conciudadanos, uno de los grandes de la historia del arte. Este artista no se enriqueció con sus obras, pero gracias a ellas consiguió un lugar en la historia como uno de los mayores pintores de todas las épocas: Rembrandt. Rembrandt van Rijn nació en el pueblo holandés de Leiden en 1606. Pasó la mayor parte de su vida profesional en Ámsterdam, donde pueden contemplarse hoy muchas de sus obras. La cantidad y calidad de estas son enormes, siendo difícil para alguien que quiera estudiar a Rembrandt elegir un punto de partida. No obstante, lo mejor sería empezar por sus retratos. En el de Jan Six podemos ver al genio trabajando. En cuadros como este, de 1654, la maestría en la pincelada y en el manejo de las luces y las sombras se extiende de forma modélica por todo el lienzo. Pero es en el dibujo del rostro donde asoma el genio de Rembrandt. Esta capacidad sobrenatural para captar la esencia de la persona, el ser que se oculta detrás del rostro, aparece una y otra vez en sus creaciones. Al igual que Hals, dominó las dificultades técnicas que surgían al retratar a grupos de figuras. Y en retratos colectivos, como su famosa obra Lección de Anatomía del Dr. Talp, podemos ver su notable capacidad para describir personalidades, no solo personajes. Es difícil para el observador no creer que estos hombres holandeses fueron una vez reales, haciendo cosas reales en un tiempo y un espacio reales. Cuadros como este fueron y aún son absolutamente extraordinarios y sin precedentes. Creo que lo que distingue a esta pintura es la originalidad de la composición. Otros artistas anteriores habían puesto la misma intensidad en sus retratos, pero Rembrandt ideó una disposición muy convincente. Todos los personajes tienen una relación de grupo, pero están haciendo cosas diferentes. Unos presentan mayor dificultad que otros. Lo que Rembrandt logró fue un mayor realismo. Se alejó del formalismo de las poses establecidas en los primeros retratos de grupo, y creo que eso fue lo que hizo de Rembrandt un artista tan grande. Hay humanidad en él. Estamos en esa habitación. Estos rostros humanos no reflejan idealización.
Les observamos con verrugas, intolerantes, envidiosos, avariciosos, pero con características de clase media, y además están situados en un espacio convincente. Posiblemente, la habilidad de Rembrandt como retratista se ve mejor en sus autorretratos. Una y otra vez plasmó su propia imagen sobre el lienzo. En más de 60 ocasiones. De este modo, fue realizando una historia visual de su vida. Nunca intentó presentarse a sí mismo sobre el lienzo como alguien distinto a lo que era en realidad, un hombre físicamente imperfecto. Tal vez gracias a esta gran serie de retratos, mucha gente haya sentido una cercanía, una afinidad personal con el trabajo de Rembrandt. Pero Rembrandt fue mucho más que un retratista. A pesar de vivir en un país protestante, decidió realizar una importante cantidad de imágenes religiosas que son tan notables como sus retratos. En Su regreso del hijo pródigo, la historia del Antiguo Testamento de un buen rey y su hijo rebelde y vagabundo, podemos ver que, al igual que Rubens, Rembrandt dominó la reproducción de los tejidos, con un fuerte contraste entre luces y sombras, captando la intensidad del momento. Rembrandt conserva el tema humano de la reconciliación muy presente. Por último, además de la maestría de sus retratos y de su pintura religiosa, Rembrandt fue considerado en vida como un maestro en el dibujo y los grabados en aguafuerte. Los ingresos obtenidos gracias a estos trabajos le resultaban vitales. En el grabado Cristo predicando, podemos apreciar una vez más la genialidad de Rembrandt, su profundo sentido religioso, la magistral disposición de los personajes que rodean a Jesús, y ver a estos mismos personajes reales, humanos, normales hasta en la fealdad. La magnitud de las creaciones de un solo hombre fue tal que es imposible creer que su pobreza y su anonimato se prolongaran hasta 100 años después de su muerte. A pesar de sus dificultades económicas, Rembrandt fue indudablemente el gigante del arte holandés del siglo XVII. Pero tal vez debido a la naturaleza específica de aquel mercado artístico, no fue el único pintor fascinante de la época. Ante la ausencia de encargos religiosos, la pintura de naturalezas muertas comenzó a ganar popularidad. Un gran representante de este género fue probablemente Willem Kalf. También la realización de paisajes proporcionaría trabajo a los artistas holandeses, y Vista de Haarlem, de Jacob van Ruysdael, transporta al observador actual hasta las tierras bajas de la Holanda de 1670. Pero tal vez las creaciones del último gran artista del siglo XVII, Jan Vermeer, sean todavía más interesantes que estas obras magníficas. Si bien Rembrandt fue el maestro holandés del siglo XVII que más obras realizó, es casi indudable que Jan Vermeer fue el menos prolífico. Solo pueden contemplarse hoy 35 lienzos suyos, incluyendo algunos retratos y paisajes. Para sus obras más importantes, Vermeer eligió dibujar simples escenas domésticas, sin apenas importancia en sí mismas, pero transformadas por Vermeer en obras maestras que actualmente resultan deliciosas. En pinturas como Mujer con jarra de agua y Doncella vertiendo leche, puede observarse un sereno tratamiento de la distribución de la luz, un suave uso del color y quizás lo más importante, una acertada distribución del espacio. No obstante, el aspecto más significativo de la obra de Vermeer es esta elevación de lo humano y lo cotidiano a la categoría de protagonista central del arte. Aunque algunos críticos sugieren que Vermeer no es, en el sentido estricto de la palabra, un artista del barroco, sería apropiado decir que sus pinturas de personas reales, haciendo cosas reales, en lugares reales, podrían concluir el viaje a través de este período que, como hemos podido comprobar, fue esencial en la evolución del arte.